En acción de gracias mi hermana descubrió que tenía 12 millones de dólares y mi familia me exigió dárselos porque se los merecía. Hola a todos. Antes de empezar el vídeo de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo impulso y suscribirse es una de las mejores formas de apoyarnos. Es rápido, gratis y nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Su apoyo lo es todo. Mantengamos este canal creciendo entre todos. Muchas gracias. Ahora sí, empecemos. Uso una cuenta desechable por razones obvias, con ciertos detalles cambiados para preservar el anonimato. Soy Sara, tengo 38 años y necesito sacarme esto del pecho. ¿Conocen esas dinámicas familiares en las que un hijo nunca se equivoca mientras el otro es invisible? Pues esa es mi vida. Todo era bastante normal hasta que cumplí 8. Era hija única y aunque mis padres no eran muy cariñosos, estaban presentes. Mamá me ayudaba con la tarea y papá, de vez en cuando, me llevaba a pescar al lago St. Clair. No éramos la familia perfecta, pero íbamos tirando. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Recuerdo a mi tía Kelly apareciendo a las 2 de la mañana y diciéndome que hiciera una maleta porque mamá estaba en el hospital. Mi hermana Rachel venía en camino, pero algo no iba bien, no debía nacer hasta dentro de 2 meses. Las semanas siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital y conversaciones en voz baja. Rachel era diminuta, parecía una de mis muñecas pero con tubos y cables. No me dejaban tocarla ni acercarme demasiado. Fue la primera vez que lo sentí, un muro invisible levantándose entre mí y el resto de mi familia. Cuando por fin trajeron a Rachel a casa, la nuestra se convirtió en una burbuja esterilizada. Mamá desarrolló una obsesión con los gérmenes, desinfección de grado industrial en todas partes, dispensadores de gel en cada habitación y limpieza constante. El olor penetrante a lejía todavía me altera. Pero lo que de verdad me descolocó fue que cada vez que yo mostraba el más mínimo síntoma de estar enferma, me mandaban de inmediato a casa de la abuela Marie o de la tía Kelly. Siempre. Estornudabas una vez, maleta hecha. Una tos leve y directo a ver a la abuela. Al principio me pareció agradable. La abuela María hacía galletas y la tía Kelly tenía una colección fantástica de Nancy Drew que yo devoraba. Pero los niños no son tontos, con el tiempo entiendes lo que está pasando de verdad. No te mandan de aventura, te tratan como una amenaza, como si tu mera presencia pudiera poner en riesgo a tu hermana adorada. Intenté todo para llamar su atención de una forma sana. Todo, de verdad. Sacaba puros sobresalientes y mamá apenas levantaba la vista del calendario de citas de Rachel. Gané el primer premio en la Feria de Ciencias con un proyecto sobre energías renovables y papá solo preguntó si podía guardar el panel en el garaje porque Rachel es alérgica al polvo del cartón. Eso siquiera existe. El golpe fuerte llegó cuando tenía 12. Llevaba meses practicando para el show de talentos del colegio, aprendí por mi cuenta Bridge Over Troubled Water al piano, sí, ya sé, muy obvio. La noche del show, Rachel tenía 37,3 grados de fiebre. Adivinen quién no tuvo a nadie en la platea. Mientras tanto, 2 semanas después toda la familia, incluidos los 4 abuelos, fue al recital de flauta de 15 minutos de Rachel, donde básicamente destrozó Hot Cross Buns. Rachel aprendió muy pronto a usar el sistema. A los 7 ya había superado cualquier problema real de salud, pero eso no le impidió actuar, dolor de cabeza, se queda en casa, cansancio, que otro haga sus tareas, ya saben quién, nerviosa por un examen, mamá llamaba a la escuela para pedir prórroga. Empecé a pasar más y más tiempo en mi habitación, perdida en libros de historia del arte y antigüedades. Es gracioso como es la vida, mi cuarto se volvió mi santuario, sobre todo porque Rachel decía ser alérgica a mi ambientador de lavanda y era el único lugar al que no entraba. ¿Saben qué era lo más retorcido? Cuando fingía estar enferma, una parte de mí se sentía agradecida, al menos me mandaban con la abuela Marie, donde alguien me preguntaba por mi día o se interesaba por mí. Ella fue quien encendió mi interés por la joyería vintage. Tenía una colección increíble de bisutería, y me dejaba organizarla y catalogarla. Supongo que debí verlo como una señal. Lo peor no fue ni siquiera el favoritismo descarado. Fue como reescribían la historia para excusarse. Rachel necesita más atención porque tuvo un comienzo muy difícil. Sara siempre ha sido tan independiente. Sara entiende que su hermana tiene necesidades especiales.
No, yo no entendía. Era una niña que no comprendía por qué tener un buen sistema inmune me hacía menos digna de amor. Mirando atrás, veo cómo esos años me moldearon, el mensaje constante de que yo era de alguna manera insegura o incómoda no desaparece. Pero bueno, al menos aprendí a valerme por mí misma. Cuando nadie revisa tu tarea o celebra tus logros, aprendes rápido a ser tu propia animadora. El instituto. La mayoría lo ama o lo odia, yo lo vi como un billete de salida. Mientras Rachel montaba su imperio de teatro en secundaria, yo ponía los cimientos de mi huida. Y nada motiva más que saber que nadie va a hacerlo por ti. ¿Recuerdan que pasaba horas ordenando la colección de la abuela? Me enseñó lo valioso del orden sistemático y la atención al detalle. En el instituto apliqué esa mentalidad a todo, mi escritorio parecía de revista, apuntes por colores, planes de estudio minuciosos, todo en su sitio. Rachel se burlaba llamándome Rain Man. Pero aquí lo bueno de ser invisible, nadie vigila tus fracasos o tus éxitos, así que haces lo que te da la gana. Me apunté a todos los clubes que no chocaran con mi trabajo de medio tiempo en Carson's Diner. Gracias a Carol, la dueña, por acordarse de mi cumpleaños cuando mis propios padres lo olvidaron. Equipo de debate listo. Presidenta del National Honor Society listo. Editora en jefe del periódico escolar listo. En debate encontré mi voz. Hay algo muy gratificante en desmontar el argumento de alguien manteniendo la calma. También aprendí a negociar, y no sabía en ese momento lo útil que sería después. Gané el estatal 2 veces. Mis padres no pudieron ir porque Rachel tenía grandes partidos de fútbol, estaba en el equipo C ni jugaba. En el penúltimo año hice el SAT y saqué puntuación perfecta. No muy buena perfecta. 1600, ¿cuánta gente consigue eso? Menos del 1%. Recuerdo quedarme mirando la pantalla unos 20 minutos convencida de que era un error. Corrí a casa a contárselo a mis padres. Ya sé, ingenua. Mamá estaba en la cocina ayudando a Rachel con su tarea de inglés. La conversación fue así. Mamá, mira, saqué puntuación perfecta en el SAT. Qué bien, cariño, pero baja la voz, Rachel tiene un examen importante mañana. Sí, algunas sí tenemos que estudiar, señorita perfecta, soltó Rachel. Tranquila, cielo, dijo mamá, tú aprendes de otra manera. Aún guardo la copia impresa de ese SAT en algún sitio. Nunca llegó al frigorífico. La CI de inglés de Rachel sí, con un imán de estamos tan orgullosos. El proceso de admisión a la universidad fue interesante. Apliqué a 15 universidades sin decir nada. Escribí mis ensayos, reuní recomendaciones y me ocupé sola de la ayuda financiera. Mi orientador, el señor Chen, se ganó el MVP. Mis padres estaban demasiado ocupados para ayudarme con la FAFSA, así que me quedaba tarde en el colegio. Luego empezaron a llegar las cartas, Harvard, Yale, Princeton, Michigan, y todas con beca. Las guardé en una caja con llave bajo la cama, sabiendo lo que pasaría si Rachel las descubría. En un segundo todo giraría en torno a ella con un, si Sara se va a Harvard me quedaré sola, o alguna tontería así. El día que recibí la beca completa de Michigan, Rachel entró al equipo de porristas de JV. Adivinen cuál se celebró con cena familiar. Pista, yo cené mac and cheese en el microondas en mi cuarto mientras ellos iban a Olive Garden. Pero no me importó, la beca era mi billete dorado. Cubría matrícula, alojamiento, comida y libros. Por fin podría dejar aquella casa donde yo era invisible o molesta. El día que me llegó el paquete de admisión me fui a mi lugar favorito de la biblioteca, una ventana del cuarto piso con vista al parque, y lloré 1 hora. No de tristeza, de alivio. En la cena les dije que me iba a Michigan. Se escandalizaron. ¿Michigan? Está lejísimos. ¿Y si Rachel te necesita? Dijo mamá. Espero que no esperes que ayudemos con gastos, añadió. Las competencias de porristas de Rachel son carísimas. Rachel llorando. Por fin. ¿Puedo quedarme con tu cuarto? Necesito espacio para mis vídeos de TikTok. El verano antes de la universidad trabajé turnos dobles en Carson's Diner para ahorrar. Carol, bendita, siempre me daba propinas extra y se aseguraba de que me llevara pastel sobrante al final de los turnos. También me enseñó algo vital:
cómo reconocer a la gente auténtica en un mundo lleno de farsas. En los diners y en la vida, quienes más ruido hacen suelen tener menos que decir, me repetía. El día de la mudanza a Michigan mis padres no pudieron ir, sorpresa, Rachel tenía competencia. La tía Kelly me llevó, me ayudó a montar el cuarto y me dio un sobre con $500. Tu abuela Marie quiere que tengas esto, me dijo. Está muy orgullosa de ti. Después supe que la abuela lo había ahorrado de su pensión durante meses. Esa primera noche en el dormitorio me prometí crear una vida tan buena que ser ignorada sería impensable. No por venganza, no para demostrar nada a mi familia, sino por la niña de 8 años que enviaban con la abuela por estornudar. La universidad pasó entre desvelos, ramen instantáneo e independencia bendita. Me gradué summa cum laude de la Universidad de Michigan. Mis padres ni enterados, estaban demasiado ocupados ayudando a Rachel a transferirse a su tercera universidad en 2 años. Ahí la trama tomó un giro. Conseguí un puesto inicial en una casa de subastas de Detroit de alto nivel. No diré el nombre real, pero si estás en el mundillo, ya sabes cuál es. Un lugar de verdad, clientes de toda la vida, ese tipo de operaciones. Empecé en la división de sucesiones, catalogando pertenencias de gente adinerada tras sus muertes. No era glamuroso, pero pagaba. Mis primeros meses fueron muy estándar, incontables vajillas, muebles vintage y demás. Luego llegó la herencia Kingston. La señora era viuda sin hijos y dejó lo que todos suponían que era un mar de bisutería. Ahí sirvieron mis horas con la abuela Marie. Revisando una pila de joyas, algo me llamó la atención, un broche art deco. Nada ostentoso, pero había algo diferente. El peso no era de bisutería, el cierre era demasiado complejo para una imitación. Creo que me pasé todo el almuerzo investigando punzones y firmas antiguas. Me quedé hasta tarde en la oficina usando las membresías de la empresa a varias bases de datos de joyería. Cuanto más miraba, más segura estaba de que no era bisutería, era auténtico. El problema era que yo era la nueva, nadie me creería si decía que teníamos un posible tesoro. Hice lo que me enseñó el equipo de debate, preparé mi argumento al detalle. 2 semanas de almuerzos y noches aprendiendo todo sobre autenticación art deco. Incluso usé mis ahorros miserables para pagar un curso online de gemología. Por fin reuní valor para hablar con mi jefe, el señor Harrison. Llevé una presentación completa con imágenes comparativas, documentación histórica y todo. Señor, que puede haber algo importante en la colección Kingston. Sara, ya catalogamos todo eso como bisutería. Lo sé, pero mire estas marcas de fabricante, coinciden con firmas de Cartier de 1925. Harrison, por fin prestando atención. ¿Dónde aprendiste todo esto? Hice algo de investigación. Resumiendo, el broche de bisutería se vendió por $47.000 en subasta. Resultó ser parte de una colección limitada creada para cierta élite europea en los años 20. Lo mejor es que a partir de entonces, Harrison empezó a confiar en mí, y me daba otras piezas para autenticar. De pronto mi pasatiempo de ordenar joyas antiguas tomó sentido real. Me volqué a aprender todo sobre joyería vintage. Hice todos los cursos online que pude, pasaba los fines de semana en ventas de sucesión investigando piezas, y hasta abrí una libreta para documentar procedimientos de autenticación. Mi apartamento parecía el del delirio de una estudiosa de joyas, con paredes cubiertas de impresiones de punzones y guías de certificación. La casa de subastas empezó a notar resultados. Descubría piezas importantes que otros pasaban por alto, desarrollaba contactos con coleccionistas y conocía el mercado. Mis comisiones crecieron. Por primera vez en mi vida no solo sobrevivía, estaba ahorrando. La familia seguía sorprendentemente desinteresada. En las cenas de domingo, a las que seguía yendo como una tonta, las conversaciones iban así. Sara sigue en esa tiendita de antigüedades, ¿verdad? Es una casa de subastas. Y sí, de hecho acabo de autenticar una pieza rara de Tiffany. ¡Oh, por Dios! Hablando de joyas, tienen que ver esta pulsera de Charms que me compré en el centro comercial, interrumpía Rachel. Pero ya no me importaba. Por primera vez había encontrado algo completamente mío, algo en lo que realmente era buena, algo que no tenía nada que ver con ser la hermana de Rachel. Luego llegó la colección Rothschild, unos 2 años después.
Un patrimonio enorme, familia de dinero de siempre, corría mucho rumor en el sector. Fui parte del equipo que catalogó su joyero y fue cuando lo noté, una pieza Art Nouveau aparentemente común que todos habían pasado por alto. Pasé 3 días investigándola, casi no dormí. Resultó ser de un famoso joyero francés, de una colección privada que se creía perdida durante la Segunda Guerra. Cuando se vendió por $238.000, Harrison me llamó al despacho. Pensé que me ascendería, en cambio dijo algo que cambió todo. Sara, estás desperdiciando tu talento aquí. Deberías montar tu propio negocio de autenticación. Al principio me encogí de hombros. ¿Montar un negocio con qué dinero? Pero la idea echó raíces. Empecé a hacer pequeños trabajos de autenticación por mi cuenta. Corrió la voz de que tenía un ojo excelente. Coleccionistas privados comenzaron a contactarme directamente. Una noche, sentada en mi apartamento modesto rodeada de manuales y herramientas que había ido comprando, tuve una epifanía: esto realmente podía hacerlo. Podía crearlo yo sola. Así que hice lo que haría cualquiera: pedí un préstamo grande contra mi coche, vacié mis ahorros y alquilé una oficina pequeña en una zona barata. La gente pensaba que estaba loca, quizá lo estaba. Transformé un cuarto de trastos encima de un restaurante chino del tamaño de una habitación de residencia. La renta era baja porque siempre olía a Kung Pao y el wifi solo funcionaba si te sentabas en la esquina de la ventana. Pero era mío. Los primeros meses fueron interesantes, y por interesantes quiero decir aterradores. Me despertaba a las 4 con sudores fríos, calculando cuántos meses me quedaban antes de agotar ahorros. Las cuotas del préstamo me apretaban el cuello. El mobiliario de la oficina era una mesa plegable de Goodwill y una silla que literalmente encontré en la calle. No se preocupen, la limpié a fondo. Sin embargo, en el mundo de la alta joyería la reputación y los contactos lo son todo, y mi experiencia en la casa de subastas me dio ambos. Empecé pequeño haciendo autenticaciones para anticuarios locales, cobraba menos que las grandes instituciones, pero mi detalle empezaba a ser conocido. La voz se corrió. 6 meses después, un punto de inflexión. Un dealer con el que traté en la casa de subastas me consultó por una colección de broches victorianos. La dueña quería verificación previa a la venta. Era enorme, con piezas de 3 generaciones. Trabajé 2 semanas seguidas, casi sin dormir, documentándolo todo. Descubrí 2 piezas rarísimas mal identificadas como réplicas posteriores. La dueña quedó tan encantada con mi análisis detallado que no solo me pagó mis honorarios, también me ofreció una comisión del 10% cuando se vendieran. La comisión. $86.000, más de lo que había ganado en los 2 años anteriores combinados. De pronto el teléfono no paraba. Coleccionistas privados habían oído de mi capacidad para encontrar piezas perdidas, abogados de herencias buscaban asesoría, incluso mi antigua casa de subastas empezó a enviarme trabajo. Estoy casi segura de que Harrison ayudó silenciosamente a esparcir la noticia. Gracias, jefe. Para el 2º año contraté a mi primera empleada, Jenny, recién graduada en gemología, que me recordaba demasiado a mí. Listísima, pero ignorada por callada. Hoy es mi jefa de autenticación y vale su peso en oro. La firma creció más rápido de lo que habría imaginado. Nos mudamos a una oficina como Dios manda en el centro, adiós olor a Kung Pao, formé un equipo de especialistas y gané fama por encontrar piezas mal catalogadas. No se imaginan cuántas joyas históricas se confunden con bisutería en los áticos de la gente. El éxito, sin embargo, vino con un problema: cuanto más crecíamos, más difícil era ocultarlo a mi familia. Ellos seguían pensando que trabajaba en una tiendita. Rachel soltaba comentarios sarcásticos en las cenas. Sara, tengo unas joyas viejas que iba a donar a Goodwill, a lo mejor tu tiendita las quiere. Yo esa mañana había autenticado un objeto de Fabergé de 1,2 millones. Claro, lo miró. Mamá seguía presentándome como mi otra hija, trabaja con joyas viejas o algo así. Mientras tanto me habían citado en Forbes por el nombre de la empresa, y acabábamos de abrir la 3ª oficina. Lo raro es que mantener el secreto me empezó a resultar divertido, como un chiste privado. Iba a la cena dominical con un outfit de Target, en realidad, Chanel, y escuchaba a Rachel hablar de su empleo de marketing de entrada, sabiendo que yo acababa de cerrar un trato por más que su sueldo anual.
Empecé a jugar a ponerme piezas auténticas de Harry Winston en reuniones familiares para ver si alguien lo notaba. Nunca. Rachel pasó 20 minutos presumiendo un reloj Michael Kors de $200 mientras yo llevaba un Patek Philippe Vintage que costaba más que su coche. El verdadero reto fue gestionar el crecimiento. Para el 5º año teníamos oficinas en Detroit, Chicago y Nueva York. Pasaba más tiempo en aviones que en mi cama. Construimos una reputación por la discreción. Resulta que mucha gente adinerada quiere verificar sus joyas sin que el mundo se entere. El dinero era enorme, tuve que contratar un gran equipo de asesores financieros. Aún así, mantuve un estilo de vida moderado. Compré una casa bonita pero nada ostentosa, conduje un coche de alta gama pero discreto. Donde sí me di el gusto fue en mi despacho, equipo de autenticación de primer nivel, el mejor sistema de seguridad que hay y una cámara acorazada digna de Fort Knox. La ironía, ellos creían que estaba siendo frugal para ayudarles. Qué tierno lo de Sara, decía mamá. Debe de vivir a base de ramen para poder arreglárselas. Mientras yo acababa de autenticar una colección que me dejaba una comisión mayor que su hipoteca. Lo curioso del éxito es que cuanto más tienes, más difícil es explicárselo a quienes siempre te vieron por debajo. Es como explicar colores a alguien que solo vio en blanco y negro, no tienen el contexto. A esas alturas mi empresa iba muy bien. Dominábamos el mercado de autenticación de alta joyería del Medio Oeste y nuestra reputación era oro puro, con perdón del juego de palabras. Pero cada domingo yo iba a cenar a casa de mis padres interpretando a Sara, la trabajadora modesta de una tiendita. La disonancia cognitiva ya era absurda. Pasaba la mañana en llamadas con coleccionistas de Dubái, la tarde autenticando piezas millonarias y la noche en casa de mis padres, con ropa normal cuidadosamente elegida. Comiendo pot roast demasiado hecho mientras Rachel monopolizaba la conversación con sus triunfos de marketing, normalmente algo como llevarle el café al jefe sin derramarlo. Un domingo se me quedó grabado. Recién había cerrado una operación enorme, autentiqué una pieza perdida de Cartier que llevaba 40 años en una caja de seguridad. La comisión. 7 cifras. Fui directo a casa de mis padres aún eufórica. Cariño, ¿todo bien?, dijo mamá. Esa ropa se te ve un poco gastada. Ya sabes, ahorrando, respondí con un suéter de cashmere de $3.000 que elegí precisamente por discreto. Si hubieras conseguido un trabajo de verdad en vez de jugar con joyas viejas, soltó Rachel. Rachel, sé amable, no todo el mundo puede ser tan exitoso como tú, remató papá. Casi me atraganto con el pot roast por no reír. Por entonces empecé las transferencias mensuales a mis padres. La tía Kelly me dijo que tenían problemas con los préstamos estudiantiles de Rachel y facturas médicas, mamá dejó caer que quizá tendrían que vender la casa. No podía permitirlo, pese a todo, era la casa donde crecí. Inicié una transferencia anónima de $5.000 al mes. Si preguntaban decía que ponía 1.000, viviendo a base de arroz y frijoles imaginaron que el resto venía de la tía Kelly u otra familia. Rachel por supuesto se atribuyó el mérito de inspirar a los familiares a ayudar. El dinero ayudó pero tuvo efectos inesperados, mis padres empezaron a tratarme con una mezcla rara de lástima y orgullo condescendiente, como si yo fuera una mártir viviendo en la pobreza para sostener a la familia. Mientras tanto el gasto de Rachel se volvió más extravagante, llegaba a la cena con bolsos caros, diciendo que eran gangas de outlet, no lo eran, puedo reconocer un Gucci auténtico a 20 pasos. Empezó a irse de vacaciones y presumir en Instagram de su vida afortunada. Estoy convencida de que usaba mis transferencias para sus compras. Yo callaba. La ironía era deliciosa. Luego llegó el drama del MBA. Rachel anunció que quería volver a estudiar un MBA en otra universidad privada, claro, solo lo mejor para la niña dorada. Mamá me llamó llorando, diciendo que no podían costearlo. Quizá Rachel podría mirar universidades públicas, también tienen buenos programas, sugerí. Ay, cariño, no entiendes, dijo. Tu hermana tiene que mantener cierto nivel. Por cierto, hablando de ayudar, podría subir tu aporte unos años. Lo subí a 7.000 al mes. Mis cuentas ni se enteraron, pero verlos felicitar a Rachel por tomar la iniciativa, mientras asumían que yo vivía a base de ramen para ayudar, escocía un poco. Lo más irónico,
Yo iba a dar una charla como invitada en la misma escuela de negocios a la que Rachel quería ir. La familia no lo sabía. El decano me invitó personalmente para hablar de autenticidad en bienes de lujo y crecimiento empresarial. Tuve que buscar una excusa para saltarme la cena de ese domingo. Mi propio logro comenzó a sentirse como una vida aparte, como si fuera una superheroína corporativa con identidad secreta. De día dirigía una empresa multimillonaria de autenticación. De noche, los domingos por la tarde, era solo Sara, la hija decepcionante que trabajaba en una tiendita. El punto de quiebre fue Acción de Gracias. La mentira pesaba cada vez más. Rachel soltó comentarios groseros sobre mi carrera varias veces. Mamá se disculpaba ante sus amigas por mi supuesto estilo de vida modesto. Papá sugería que buscara un trabajo de verdad. Yo creo que siempre supe que terminaría de forma dramática. No esperaba que explotara tan a lo grande. Empezó 2 semanas antes, cuando mamá llamó llorando por su dolor de espalda, diagnosticada con hernia discal, y la idea de cocinar para 20 invitados la sobrepasaba. Me gustaría decir que me ofrecía a ayudar por pura buena voluntad, pero en realidad estaba cansada de fingir que su pavor reseco era apetecible. ¿Y si me encargo yo de la comida este año? ¿Puedo contratar catering? Ay, cariño, no podemos pagar un catering. No te preocupes por el costo. He estado ahorrando. No estarás pidiendo un préstamo, ¿verdad? Organicé todo con una empresa de catering de alto nivel que uso para eventos de trabajo. Son increíbles, del tipo de comida que te hace preguntarte por qué alguna vez cocinaste. Costó más de lo que mis padres creían que yo ganaba en 2 meses, pero me dio igual. Amaneció Acción de Gracias y yo me sentía muy bien. Llevé el portátil porque necesitaba monitorear una gran subasta online en Hong Kong. Se ofrecía un magnífico collar Art Nouveau y un cliente estaba interesado en autenticación si ganaba la puja. La comida llegó puntual y todo estaba impecable. Rachel, por supuesto, comentó. Relleno comprado, ¿en serio, Sara? El de mamá es 1000 veces mejor. De la misma persona que una vez activó la alarma de humo haciendo tostadas. Mamá pedía disculpas por no haber cocinado, pero se notaba que todos disfrutaban. Rachel cerró la boca después de probar las coles de Bruselas glaseadas con arce, que por cierto costaban más por plato que su compra semanal. Me aparté entre la cena y el postre para revisar el portátil. La subasta se ponía interesante y debía estar lista por si mi cliente ganaba. Me instalé en mi antigua habitación, que mamá había dejado tal cual desde el instituto. Mientras tanto, la de Rachel ya llevaba 3 reformas. Y ahí fue cuando todo salió mal. Dejé mi programa de autenticación abierto con varias pestañas que mostraban cuentas y acuerdos en curso. Rachel entró sin llamar, nada nuevo, para pedir mi cargador. Vio la pantalla y creyó que era su oportunidad de exhibir por fin lo patética que era su hermana mayor. Vamos a enseñarle a todos a qué se dedica de verdad Sara. Antes de que pudiera detenerla, agarró mi portátil y se fue al comedor. Imaginen la escena. 20 personas entre tíos, tías, primos y mis padres, llenos de pavó gourmet y medio alegres con vino caro que creían de Trader Joe's. Hora de ver qué trabajo tan importante hace Sara en Acción de Gracias, canturreó, girando la pantalla con triunfalismo, convencida de que me avergonzaría con alguna operación cita de antigüedades. El salón quedó en silencio sepulcral, tanto que se oía el reloj fino que le regalé a mamá por Navidad. Ella cree que es una réplica. En mi pantalla se veía, saldo actual, $12,4 millones. Contrato de autenticación pendiente, $485.000. Transacción reciente, 1,2 millones, subasta de Hong Kong. Informe de beneficios trimestral de la empresa, 4,2 millones. La cara de Rachel pasó por 5 emociones en 3 segundos, la última fue entre asombro y náusea. Incluso se tambaleó. Esto no puede ser, susurró. Cariño, ¿qué pasa? Preguntó mamá. ¿Qué es rica? Sara es rica. Si era posible, el silencio se hizo aún más denso. Entonces mamá empezó a reírse en serio. No digas disparates, Sara trabaja en esa tiendita. Me levanté, alisé mi suéter básico de cashmere, más caro que su hipoteca mensual. En realidad, mamá, soy la dueña de una de las empresas de autenticación de joyas más grandes del país. Durante años escuchaste lo de la tiendita. Yo autentico piezas que valen millones.
Ese negocio del que nunca preguntaste tiene oficinas en 3 ciudades. Papá se atragantó con el licor. La tía Kelly soltó el tenedor. Un tío empezó a toser muy fuerte. La risa de mamá se transformó en otra cosa, su cara pasó de roja a morada. Se levantó tan rápido que la silla cayó. Tienes millones y nos dejaste pasarlo mal. ¿Pasarlo mal? Les envío $7.000 cada mes. Y sentada sobre millones. Tu hermana tiene préstamos estudiantiles. Ahí estaba, en vez de felicidades o estamos orgullosos, pura rabia porque no les di más. Rachel rompió a llorar, sorprendente lo sé, sollozando que merecía saberlo y que yo había traicionado a la familia. Papá se sumó. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Somos tus padres, te criamos. Fue cuando exploté. Años de ser ignorada, minimizada, considerada la decepción, todo salió de golpe. ¿Criarme? Me mandaban con la abuela cada vez que estornudaba. Se perdieron cada logro, cada premio, cada hito, porque Rachel podría sentirse desplazada. No ahorraron ni un centavo para mi universidad y si pidieron préstamos para su escuela privada. ¿Y ahora se enfadan porque yo construí algo por mí misma? Los 5 minutos siguientes fueron caóticos. Mamá gritaba sobre obligaciones familiares, papá sobre hijos desagradecidos, Rachel alternaba entre llorar y exigirme saber cuánto dinero tenía. Mientras tanto el catering intentaba servir el postre con una incomodidad monumental. Tomé mi portátil, agarré mi bolso Hermès, que mamá había elogiado como una réplica muy buena, y salí. Detrás de mí oí a mamá hablar de cómo gastar mi dinero, lo del MBA de Rachel, un coche nuevo. Conduciendo a casa en mi coche sensato, un BMW de edición limitada, el teléfono empezó a llenarse de mensajes. El chat familiar explotó. Rachel comenzó a publicar en Facebook sobre riqueza oculta y hermanas egoístas. Los días posteriores a Acción de Gracias fueron como ver un huracán en cámara lenta, salvo que el huracán era mi familia y los escombros mi paz mental. Empecemos por los mensajes. En una hora tenía 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes. La secuencia de mamá fue así. 7:42 de la tarde, ¿cómo te atreves a irte así de la familia? 8:15 de la tarde, tenemos que hablar como adultas. 9:03 de la noche, tu hermana se merece una parte de tu éxito. 10:30 de la noche, ya llamé a una inmobiliaria para ver casas en barrios mejores. 11:45 de la noche, ¿por qué no contestas? Soy tu madre. Mientras tanto, Rachel se convirtió en guerrera total de redes. Escribió un texto larguísimo en Facebook sobre cómo su hermana millonaria había estado acaparando riqueza mientras veía sufrir a su amada familia. La sección de comentarios fue una locura, primos lejanos y excompañeros de instituto con los que no hablaba hacía años, de pronto tenían opiniones muy firmes sobre mi moral. Lo que más me dolió fue que Rachel llegara a escribir, todos esos años ayudando a Sara con su carrera, aconsejándole cómo salir de esa tiendita, y ella era rica en secreto. La traición duele, ¿su único consejo de carrera? Sugerirme vender joyas en Etsy. Si no conocen el término monos voladores, son esos familiares tóxicos que envían a otros a culparte. La tía Susan, a la que veo quizá una vez cada 3 años, llamó para decirme que la familia es lo primero. El tío Bob, estoy segura de que aún cree que tengo 12, me mandó un correo larguísimo sobre la importancia de compartir la riqueza. Hasta la hermana de la esposa del primo tercero, como consiguió mi número, sintió la necesidad de opinar sobre la obligación familiar. Pero lo mejor vino cuando se presentaron en mi trabajo. El lunes llegué y encontré a mamá, papá y Rachel sentados en recepción. Le dijeron a Jenny, mi recepcionista, que tenían cita para servicios de autenticación. Rachel apretaba su bolso Michael Kors como si fuera valiosísimo. La conversación fue como cabría esperar. Lo hemos hablado en familia, dijo mamá. ¿Una charla familiar sin la persona de la que hablaban? Pregunté. Y creemos que lo justo es que crees fideicomisos para todos. Yo necesito por lo menos 2 millones para empezar mi nueva vida como es debido, dijo Rachel. Y tu madre y yo queremos jubilarnos, añadió papá. Estamos pensando en una casa en la playa en Florida. ¿Pasaron por alto que les envío 7.000 al mes? Pregunté. Eso no es nada comparado con lo que tienes, replicó Rachel. Nos lo debes.
¿Y se los debo por qué exactamente? ¿Por los años de ser ignorada? ¿Las graduaciones que se perdieron? ¿Las comparaciones constantes? No seas dramática, Sara, dijo mamá. Te lo dimos todo. No. Todo me lo di yo. ¿Y saben qué? Ya estuvo. Ahí mismo en el vestíbulo de mi oficina, saqué el teléfono y cancelé las transferencias mensuales. Mamá jadeó como si la hubiera abofeteado. Rachel se puso a llorar de forma fingida, pero paró cuando vio que no servía. Luego se pusieron desagradables, se negaron a irse y tuve que llamar a seguridad. Ver a mi madre de 60 años siendo escoltada mientras gritaba desagradecida, fue surrealista. Jenny me preguntó si quería presentar cargos, dije que no, pero puse sus nombres en la lista de no admitir. El acoso continuó semanas, números nuevos, correos falsos, incluso intentos por el servicio al cliente de mi empresa. Al final tuve que enviar un aviso legal formal por acoso. Entonces mamá jugó su última carta, llamó a la abuela Marie. Pero la abuela es más sabia que todos juntos. ¿Qué dijo? Bien por Sara. Ya era hora de que alguien en esta familia triunfara en sus propios términos. Mamá no le habló durante 2 meses. Han pasado 6 meses desde Acción de Gracias. Me mudé a una casa nueva con mejor seguridad. Cambié todos mis números. ¿La empresa? Vamos mejor que nunca. Resulta que mis problemas familiares atrajeron a varios clientes de alto perfil que respetaron mi discreción. Rachel sigue publicando indirectas pasivo-agresivas sobre riqueza tóxica y traición familiar, por lo que he oído, está empezando su propia firma de autenticación. Suerte con eso. Mamá y papá finalmente dejaron de intentar contactarme cuando mi abogada les envió una carta explicando cómo les afectaría seguir acosándome. Ahora andan diciendo que nunca quisieron mi dinero y que están rezando por mi salvación. ¿La mejor parte? Por primera vez en mi vida me siento libre. No más cenas de domingo llenas de pullas. No más minimizar mis logros para no herir susceptibilidades. No más financiar el show de Rachel. Mi terapeuta dice que por fin estoy poniendo límites sanos. Yo digo que por fin vivo con autenticidad. Esa es mi historia. Gracias Reddit por dejarme compartirla. Un agradecimiento especial a la empresa de catering que me envió una tarjeta de Navidad diciendo que la cena de Acción de Gracias fue lo mejor de su año. Edito con respuestas a preguntas frecuentes, sí, sigo en terapia. No me arrepiento de haber cortado. Sí, la abuela María está bien, viene el mes que viene a ayudarme a catalogar una colección nueva. Una última cosa para Rachel, sé que seguramente estás leyendo esto. La pulsera de Cartier que llevas en tu último post de Instagram es falsa, por si acaso. Gracias por ver. Si aún no se han suscrito, háganlo y activen la campanita para estar al día con más historias reales e impactantes que suceden a su alrededor.